Por favor, si alguien va teniendo alguna duda, pregunta, lo pueden dejar por escrito y luego le vamos a ir contestando. Yo les voy a hablar de manera muy resumida, ciertamente, sí, de lo que es en líneas generales el terrorismo yihadista, porque recordemos que existen diferentes tipos de terrorismo. Mi especialidad es la yihadista, ¿sí? Este, y bueno, acá les quise traer lo que es la yihad, ¿sí? Eh, esperen un segundito. Am, lo que es la yihad, que se suele... Un minutito, sí, estaba verificando que sea la correcta. Para tener un concepto claro de lo que es la yihad, lo que tenemos en pantalla, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que se nos vende por cuestiones de índole geopolítico y, por supuesto, económico a este lado de Occidente, pues se ha vendido de que la yihad es guerra santa, ¿sí? Esa cosa. Y que además de eso, solo tiene connotaciones de em, ir a lugares a asesinar, a tomar tierras y crear una matanza, cosa totalmente alejado de la realidad. La yihad dentro del mundo islámico, dentro del cuando tú estudias la religión, sí, está bien explicado eh, lo que es. Y es lo que nosotros tenemos en pantalla, como podemos leer, ¿sí? Es el esfuerzo, es decir, la yihad es la lucha personal y espiritual por sacar la mejor parte de ti mismo. O sea, es esa batalla interna de cada individuo, ¿sí? Todo tiene que ver con la fe. Tú tienes que trabajar tu fe, tú tienes que ser una mejor persona, tú tienes que desarrollar el intelecto de la mejor manera posible, el entendimiento, de desarrollar la misericordia. Básicamente, estos fundamentos son los que están en la Biblia, son los que están en los libros de los budistas, los libros del Krishna, básicamente lo mismo. Claro, conocemos que hay un mundo mediático que también genera dinero con este tipo de noticias o dobles sentidos o noticias falsas, ¿sí? Y si hablamos de los grupos terroristas, pues por supuesto ellos saben que lo que llamamos marketing, que ellos desarrollaron lo que es el marketing yihadista, el marketing terrorista genera dinero, a ellos les genera dinero, ¿sí? El terrorista no va a hacer algo que no le genere dinero, ¿bien? Entonces, se crea toda esta matriz falsa de opinión y ciertamente, pues es lo que lamentablemente en otros continentes creen que esto es la yihad, que existe una yihad que es de combate, sí existe. De hecho, ya, solamente la puedes aplicar para defenderte en guerra, así de simple, no para hacer lo que han estado haciendo todos estos terroristas a lo largo de estos últimos años. Entonces, bueno, vamos entonces a comentarle lo que es muy, les digo, muy por encima por cuestiones de tiempo, porque todo esto tiene mucho material, ¿no? Y tiene a veces características particulares que hay que hablarlas con un poquito más de profundidad. Pero bueno, por eso les digo, cualquier inquietud, después me pueden localizar y yo con gusto les aclaro. La motivación va por género, porque ciertamente los hombres y las mujeres que pertenecen a estas células terroristas funcionan de forma distinta, psicológicamente, emocionalmente y físicamente. Entonces, las motivaciones son diferentes, ¿sí? Vemos a la izquierda que los hombres, por lo general, la motivación de ellos es la política. Y por supuesto lo pueden buscar y uno de los casos ejemplares es Palestina, por ejemplo, el Líbano, Egipto, Túnez, de los grupos Al-Aqsa, que son los que están en mayúscula, la OLP, muy famosa, muy conocida, de los primeros que en su época eran llamados grupos revolucionarios. De hecho, en Palestina aún son llamados grupos revolucionarios. La FLP también son grupos revolucionarios, ¿sí? Lo que hace la diferencia entre cómo llamarle y grupos revolucionarios o grupos terroristas es el modo operandi, ¿sí? Ya cuando cruzas la línea
de causar terror por asesinatos masivos, por bombas, por minas explosivas y demás, ya eso es terrorismo. Hay que aclararlo porque si usted llegara a ir a alguno de estos países en algún momento de trabajo o de visita que puede pasar, no puede mencionar estos grupos como terroristas porque se va a meter en un gran problema. Hay algunos grupos allá todavía son denominados revolucionarios. El Hamas también, bueno, dentro de Palestina sí hay una rama que es muy extrema, que los mismos palestinos pues dicen que sí son terroristas. Hezbollah está entre las dos aguas. Muchos, dependiendo a qué parte vaya, lo van a ver como grupo revolucionario y si depende a qué otro lugar vaya, pues se le dice también que son terroristas. Otra motivación en la geopolítica son cosas distintas, ¿sí? Em, y era lo que pregonaba Al Qaeda y por supuesto el Daesh. El Daesh es lo que acá se conoce como ISIS, no son dos distintos. Entonces, bueno, y ellos están por supuesto en diferentes países donde los más renombrados son Turquía, África, Irán, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo vemos mucho conflicto geopolítico entre fronteras y determinadas zonas donde existen pues ciertos recursos que ellos necesitan para generar dinero y financiarse. Bien. Y bueno, otra motivación es el reconocimiento, que de esto se habla muy poco, porque siempre se suele hablar de que se hace creer que es una motivación religiosa y no es así. La primera motivación es política y geopolítica, así es, sí, ¿sí? Son colonizadores, así. Perdón, está la religiosa unificada con la política siempre. De hecho, si realmente estudiamos la historia de los pueblos árabes, vamos a ver que de dónde nacen los grupos revolucionarios. Y hablamos de la historia no de ahorita y ni siquiera de la época de Mohammed, que es el profeta del Islam, no. Estoy hablando de mucho más atrás, estamos hablando de la época preislámica, ¿sí? Donde existían distinta variedad de religiones, ¿sí? Que bueno, luego se fueron desapareciendo o decidieron anexarse o al catolicismo o al islam, etcétera. Entonces, cuando estudiamos todo esto, vemos que la religión siempre ha estado ligada a la política en estos países, absolutamente. Nadie puede refutarlo. Bueno, nadie o sea, una persona que no tenga la información puede ser que lo refute, pero esto es lo que pasa, ¿sí? Podemos estudiar a los pueblos drusos, al que usted quiera. En los diferentes países árabes, la religión nunca estuvo separada de la política. Y por supuesto, con el reconocimiento que les comentaba, que son casos únicos, son casos muy particulares, donde la motivación del hombre es tener protagonismo, es quizás ser líder de alguna de las células, ¿sí? Un líder de un grupo militar dentro de las células o dependiendo de qué área corresponda, porque estas células son corporaciones donde usted va a encontrar absolutamente todos los cargos habidos y por haber, como en la vida cotidiana. Va a encontrar empresarios, va a encontrar expertos en ingeniero de sistemas, va a encontrar médicos, va a encontrar, bueno, obviamente militares, va a encontrar de todo lo que usted necesite. Por eso que yo siempre digo que es una corporación, desde Al Qaeda hasta lo que hemos estado viendo de ahí. Bien, en el femenino varía porque ciertamente las mujeres funcionamos de forma distinta en unas cuantas situaciones. Entonces, a la mujer, según todos los perfiles que se han venido estudiando a lo largo de la historia de determinados países árabes, como por ejemplo Palestina y Líbano y Egipto, que son los que tienen la mayor cantidad de mujeres activas en grupos revolucionarios en su época y grupos terroristas más acercándonos para acá. Entonces, la motivación principal ha sido la política, ¿sí? Eh, la política que los lleva por el tema de la ideología, ¿sí? Tenemos muchísimos casos, de hecho, del tema de estas mujeres que se inmolan en puestos de control. En el Líbano hay casos de chicas muy jóvenes cuando hubo
había un grupo de militares israelíes, por ejemplo, en determinadas zonas del Líbano, custodiando, y bueno, iban y se estrellaban en autos, o iban y colocaban alguna bomba, y este tipo de situaciones por ideología política, no por ideología religiosa. Vemos que la segunda más es la religiosa, ahí sí, ¿ok? Y no es la religiosa con política, sino es la religiosa real, este extremismo religioso donde tú quieres, por tu fe, eh, llevar el bien a tu comunidad. Y no importa dar tu vida a cambio de eso, porque tú crees que es lo correcto y que, bueno, todos tus pecados van a ser perdonados y demás. Y tenemos la religión unificada con política. También tenemos muchos casos, sobre todo en Palestina. En Palestina tenemos para los perfiladores maravilloso para estudiar tanto hombres como mujeres en este sentido. Y también el reconocimiento que es la mayoría de las mujeres mártires, más que eso, son, quieren ser heroínas. Hay también muchos casos de mujeres que antes de cometer esto ya decían cosas, comentaban, em, y todo eso quedó registrado donde ellas querían ser heroínas, querían morir por la causa de su grupo revolucionario, repito, entre comillas, porque ellas sabían que su nombre iba a perdurar. Por tanto, sus apellidos iban a perdurar, y es así, porque en Palestina se celebran, eh, cada muerte de estas chicas o de estos chicos se celebra anualmente, en la fecha en la que murieron o en la fecha que hicieron sus atentados, ¿sí? Y casi siempre, pues los atentados son hacia eh, estos grupos militares de policías en Israel, o lamentablemente ha habido casos también, pues que se han hecho en cafés o en mercados en Israel. Y bueno, ahí les dejo algo que se llama Las novias de Palestina, que es muy interesante, como para estudiar, les digo, los perfiles en este sentido. Bien, los cargos van por género también, ¿sí? Porque hay mucha desinformación al respecto. En los masculinos, esto porque ya se han venido estudiando perfiles a lo largo de muchísimo tiempo, no hablando de ISIS, sino de Al-Qaeda y mucho antes. Yo, por ejemplo, que conozco lo que es la cultura árabe, los países árabes y de dónde vienen, se estudia antes de formar esos grupos revolucionarios, ¿sí? Entonces ya viene como eh, manteniéndose cierto perfil. Bien, el perfil masculino, vas a encontrar primero y principal líderes y oradores. Así, no vas a ver un orador si no tiene calidad de líder, y viceversa. Vas a encontrar líderes en grupos de milicia, que es distinto. Vas a encontrar reclutadores online principalmente, y hay otros que se dedican al trabajo más hormiguita, ¿sí? Personal. Esto tiene ciertas circunstancias donde se hace, pero la mayoría de los reclutadores es por el ciberespacio. Vemos informantes, traficantes de armas, traficantes de drogas y de personas. Esta es otra cosa que no se menciona, porque parece ser que se idealiza el terrorista como que el terrorista, todas sus acciones son por motivos religiosos y no beben ni se drogan. Y es totalmente falso. Hay que documentarse bien al respecto, porque se han encontrado, de hecho, en Siria, en Turquía, en las fronteras, en Libia, en Dubái, Emiratos Árabes, de gran cantidad de pastillas, de mucho hashish, y estas dos son las que más, de LSD, este tipo de droga, por contenedores, por sacos, en camiones. Esto se financia, ¿sí? Yo no le voy a hablar de eso porque mi compañero le va a hablar de eso con más detalle. Entonces, no es solamente que ellos ganan dinero por traspasar, por liberar calles o fronteras para que la droga pase. No, es que también dentro de ellos hay gente que hace un trabajo sucio diferente. Dentro de todos son criminales, pero existe dentro de ellos pequeñas corporaciones que son tipo AMPA común.
lo que llamaríamos aquí, ¿sí? Tenemos, por supuesto, los soldados suicidas y los que trabajan como negociadores que se dedican al financiamiento, ¿sí? Compra y venta de lo que ellos puedan, ¿sí? Van a recaudar fondos con empresas legítimas y, por supuesto, lavado de activos. En esto hay mucha gente que es afín a estas ideologías terroristas y han luchado toda su vida, han construido empresas, negocios, grandes o pequeños, legalmente. Pero como tienen afinidad, ellos de su negocio le aportan dinero. Entonces, los negociadores van a buscar financiamiento legal y también ilegal, que es el que más le da, obviamente. En el caso femenino vemos, tenemos informantes, no es que solamente eran o son máquinas de parir niños, esto es falso. En Al Qaeda, por ejemplo, las mujeres sí se les permitía trabajar como informantes, ¿sí? Está bien documentado esto también. Y estrategas del ocultamiento, eran mujeres que por su condición de ser mujer no se les revisaba en ese entonces, no se les hacía un cateo de cuerpo, ellas entraban y pasaban y salían, iban con niños, y entre toda esta ropa tenían pegadas productos para explosivos, tenían pegadas armas, tenían pegadas cualquier cantidad de cosas que necesitaran, porque no las cateaban, sino las revisaban. Y eso fue cambiando a medida que se fueron dando cuenta quiénes eran las que participaban en este tipo de cosas. No eran hombres, eran mujeres. Y las informantes que hacían, tipo halcones, como en México, que son los que vigilan y te dice, alguien está haciendo, sus familiares, su esposo, sus hermanos están haciendo una actividad y ellas se van a ir a determinada zona y les van a avisar por teléfono. Se va a acercar un convoy israelí, por ejemplo, palestino. Este tipo de cosas, sí, siempre han sucedido. Eh, Luego están las traficantes, las que le comentaba de armas, porque se llevaban pocas armas escondidas con todo lo que es su vestimenta, se las llevaban de una casa a otra, por ejemplo. Especialistas en hacer chalecos bomba. Esto ya sí es más hacia lo que es ISIS, donde ISIS sí le da un mayor protagonismo, ¿sí? Y lo expone, no es que no existía, existía, pero no se exponía, porque Al Qaeda fue en ese sentido quiso usar ese ocultamiento para avanzar, ¿sí? Y es inteligente hacer eso, porque nadie sospechó y tuvieron éxito de muchas maneras, pero ISIS le encanta el terror. Entonces, ISIS expone a la mujer en todas las televisoras, en todas las grabaciones y causa mucho más terror aparte de que hay que cuidarse de los hombres, hay que cuidarse de cualquier mujer que esté con este tipo de vestimenta, por ejemplo, ¿no? Vemos que también están las suicidas, las madres y novias del califato, que son las que se conocen para acá, que solamente se dedicaban a eso, pero aún así son mujeres que les enseñan a usar armas, que les enseñan a hacer chalecos explosivos. ¿Por qué? Porque si alguien llega a su casa, las busca, la invade, llega la policía, la militar, ellas tienen que saber defenderse. Y si se pueden inmolar, lo van a hacer con sus hijos y todo, y de esos casos suceden mucho en Indonesia, Malasia, más que todo. Lo pueden buscar. Por supuesto, reclutadoras online por montón, mujeres que reclutaron hombres y reclutaron otras chicas de diversas edades de Occidente para llevárselas a estos países árabes. Policía religiosa, bueno, súper crueles, este es un perfil muy específico, no todas pasaban a ser policía religiosa. Y por supuesto las líderes de brigadas para defensa y combate, ¿sí? Entonces, estos son muy por encima de los cargos por género. Bien, tenemos el caso de las maras y el yihadismo, que tampoco se habla mucho, y estas son noticias reales porque ciertamente en el gobierno de este señor Trump, pues acusa a un integrante de la Mara Salvatrucha por terrorismo, por colaborar con el terrorismo yihadista específicamente, además de cualquier otra cantidad de crímenes que tiene. Esta persona que vemos a la derecha es un ciudadano pakistaní
que se crió toda su vida, estudió en las mejores escuelas porque su familia tenía muy buena posición económica en Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, su ideología fue cambiando, estaba con el grupo de Al Qaeda, cae Al Qaeda y entonces se integra a lo que es el Daesh. Y este señorito pues se encontró que estaba en no me recuerdo si fue Salvador o fue Honduras, algo así, no recuerdo, después les puedo pasar ese dato con más precisión. ¿Qué hacía esta persona? Esta persona estaba ya siendo buscada porque ya se había conseguido que estaba ligado al terrorismo. Esta persona lo que hacía era con las maras negociar para meter gente de ISIS en esos grupos de migrantes para pasar la frontera, ¿sí? Entonces ahí facilitaba este tráfico. De hecho se hablaba hasta de falsificación de documentos. No, todavía no hay liberado, eh, según lo que vemos, bueno, es posible de que ellos pudieran financiar en cierta manera, facilitarle a ellos droga, armas, para que a cambio tú me pases gente de la mía por Centroamérica para que pase a Estados Unidos. No hay algo con detalle liberado esa información de parte de Estados Unidos, pero sabemos cómo se maneja. Probablemente sea así. Bien. Entonces vemos esa relación, ¿sí? Motivación real del terrorismo yihadista es la que tengo acá. Eh, Poder económico. A ellos les gusta definitivamente la buena vida, les gusta tener mucho dinero, son personas, muchos de ellos, algunos son narcisistas, algunos son más ególatras, algunos tienen ciertas características psicopáticas interesantes que también las tienen estos grupos de criminales y empresarios criminales de cuello blanco. Y por supuesto, la motivación de ellos jamás es religiosa, no se crean este cuento, pero nunca. No hay, ellos usan la religión, ¿sí? Para también causar terror a través de entonces el poder económico, por supuesto, a través de financiamiento, sus diversas modalidades, que mi amigo se las va a explicar ahora, apropiación de orden geopolítico, porque obviamente ellos saben a qué países quieren ir, a qué países quieren invadir. ¿Por qué? Por los recursos, lo que le llama más la atención. Simple. No es que yo voy a colonizar para que todo el mundo esté musulmán, porque no, 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 no. Es falso de toda falsedad. Dominación social religiosa, que es el subyugar a la población bajo su religión, su tipo de Islam, el que ellos crearon, porque lo ha tergiversado completamente, y causar terror y bueno, tener así dominada a la población para hacer todo, pues, todo lo que necesitan, que es generar dinero, hacerte rico, vivir una vida de reyes. Dominación religiosa, manipulación religiosa, ideología. Esto sí, exacto, lo coloco así porque es lo que al final son ideologías bastante extremas que lo aplican a través de la manipulación religiosa. Y por supuesto, viene siendo al final nuevo orden mundial, que es el califato, porque tampoco se expone de esa manera. Cuando tú revisas todo el mapa, todo lo que buscan, todo lo que, cómo quieren formar todo, el califato no es más que un nuevo orden mundial para ellos, ¿sí? Y bueno, mis amigos, acá yo les dejo mi Instagram, ¿sí? Mi WhatsApp y mi correo, para que si cualquier otra duda que no se pueda ser respondida en este momento o luego les venga alguna pregunta, con mucho gusto estoy en disposición para atenderlo. Bueno, yo les doy, no sé si responder preguntas ahora o le doy paso a mi compañero y al final entonces le vamos respondiendo los dos. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiera plantear? Bueno, le damos la palabra entonces al doctor Javier Morales. Ya voy a dejar de compartir por acá. Saludos. ¿Me escucho? Sí, perfectamente, doctor. Muy bien. Pues gracias, Sharif. Un abrazo, mi amiga. Entonces ahora vamos a la temática
ya la compañera trajo todos los elementos característicos, ¿verdad? De forma general, por la limitación de tiempo, sobre lo que es la conducta terrorista y cuáles son sus intenciones y promociones específicamente. Y entonces ahora vamos a lo que ella trajo específicamente, que tenemos que analizar ya desde el sistema de delitos económicos, el sistema financiero, específicamente el lavado de activos. ¿Por qué? Porque para que transcurra este tipo de delito, básicamente la jurisprudencia aplicable a nivel internacional y la mayoría, bueno, casi todos los países bajo el grupo financiero, GAFI, lo tienen así establecido, de que debe haber una conducta delictiva previa para la acusación de lavado de activos. Así que los entes investigadores tienen que identificar, tienen que procesar y categorizar una conducta delictiva. En este caso el tema es terrorismo, pero ¿verdad? Puede ser narcotráfico, corrupción, etcétera. Como de esta conducta hay una inversión, ¿verdad? Como yo siempre digo, los delincuentes no trabajan voluntarios, así que trabajan por una pagaduría. Pues entonces ese dinero que se genera, pues tiene que ir al sistema financiero, y dentro del sistema financiero pues hay distintos instrumentos y procesos que ayudan a manejar de forma aparente y legítima ese dinero que viene mal habido. Entonces la compañera lo trajo muy bien en su explicación. Tenemos que ver el grupo que sea, el nombre particular que se ponga, yadista, Al Qaeda, etcétera, como una empresa. Y si hacemos la analogía, es bien similar. Básicamente no está el asunto particular del terror, de la violencia, pero si vemos, por ejemplo, en Puerto Rico y Estados Unidos, estas grandes instituciones, empresas religiosas que están bajo un criterio, pues, como el catolicismo, ¿verdad? Que es una empresa, una organización que está en el Vaticano, que funciona en una estructura administrativa y económica, y uno de los bancos con más dinero en el mundo es el Banco del Vaticano, que hace como 5 o 6 años estuvo bajo una investigación de lavado de activos. A diferencia de lo que explicó la compañera, pues aquí no hay un terror directo de violencia, porque fue lo que ella explicó, es cómo actúan. Pero eso es parte del proceso y el protagonismo mal habido de cómo manejan su religión. Muy bien. Pero ahora vamos para el asunto financiero. Así que la compañera explicó muy bien que dentro de esta empresa, que vamos a ver, pues, yadista, etcétera, Al-Qaeda, el que sea, la actividad terrorista como una empresa, porque ese es el fin, tener una ganancia para justificarlo dentro del ideal, ¿verdad? Por ejemplo, las instituciones no violentas, acá bajo la religión católica, bautista, pentecostal, adventista, etcétera, cristiano, pues no hay una violencia, pero utilizan su estructura vendiendo la religión, vendiendo los asuntos espirituales, ¿verdad? Y las personas hacen unas aportaciones. Y dentro de ahí, estas mismas instituciones tienen ciertos privilegios financieros y utilizan el sistema para eso. Entonces, viendo el asunto ya del terrorismo, también, no solamente que la compañera lo trajo, no es el elemento solo religioso, porque se da en distintas partes del mundo. En Estados Unidos es quizás más directo. El asunto político, el asunto empresarial, donde empresas que compiten con otras de una forma u otra incurren en estas prácticas de violencia para minimizar, ¿verdad?, al competidor. Quien trajo el asunto de la violencia al narcotráfico directo, pues fue el señor Pablo Escobar, ¿verdad?, que le llamaban, pues, el narcoterrorista, porque utilizó técnicas similares a lo que la compañera explicó para el ejercicio, ¿verdad?, de su empresa. Y lo mismo,
La empresa era narcotráfico. Entonces la compañera trae el asunto que el financiamiento de estas personas, que vamos al asunto conductual de ellos, le gusta la buena vida. Así que tenemos que tener, ¿verdad?, la evaluación de las patologías o comportamientos de estos individuos, ¿verdad? Tienen la capacidad del terror, tienen elementos narcisistas, así que se creen mejor que nadie, le gusta la buena vida, y entonces el elemento particular conductual de lo que está explicando la compañera para llevarlo al sistema financiero es político religioso, ¿verdad? De que ellos en su promoción quieren ser líderes, y dentro de ese proceso de liderar, pues necesitan dinero para atraer personas, necesitan dinero para exponerse, necesitan dinero para poder llevar al fin y al cabo, ¿verdad?, su exposición, para ellos ser los líderes de esa institución. Pero eso conlleva dinero. Los voluntarios, pues de una forma u otra, se van a integrar, pero siempre analizando el proceso, que la compañera lo trajo, hay un protagonismo, un individualismo. Así que de igual forma, aunque yo quiero ser líder, el que venga también quiere esa exposición. Y dentro de todo este proceso, el mundo funciona con dinero, ¿verdad? Más allá de que el asunto especulativo religioso de que quieran la salvación, etcétera, pero tengo que vivir, ¿verdad? Y en ese asunto de vivir, pues tengo que vivir bien. Y entonces necesito el elemento económico. Entonces, como dijo la compañera, pues utilizo el narcotráfico. Utilizo otros elementos. Por ejemplo, yo trabajé en un caso hace como 15 años, que estaba vinculante el FBI de propiedad intelectual, de piratería, de música y película, que uno dice, ¿qué rayos tiene que ver el asunto de propiedad intelectual, piratería, con terrorismo? Pues sí, utilizaban esta estructura de duplicación de discos y venta a nivel internacional. Entonces ese dinero iba transferido a estos pequeños grupos. Entonces a eso es lo que quiero ir, donde hace el asunto del manejo financiero del terrorismo sumamente complejo, a diferencia de otras conductas de fraude, corrupción, narcotráfico. ¿Por qué lo hace complejo? Y me explico. Es que luego del 11 de septiembre, el grupo financiero Gafi, que compone, ¿verdad?, la mayoría de los países dentro de la ONU, pues establecieron unos criterios para entonces luchar contra el terrorismo. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico con Estados Unidos, por la relación política, se crea la ley patriótica. Entonces, la mayoría de los países, ¿verdad?, usted evalúa a su país, las leyes antilavado de dinero están vinculantes al narcotráfico y al terrorismo. Así que se utiliza la ley antilavado de dinero vinculante principalmente a estos dos delitos. Y entonces, en ese proceso, utilizando como ejemplo la ley patriótica, pues establece unos criterios al sistema financiero para poder evaluar estas conductas de financiamiento de las actividades terroristas. Por ejemplo, los eventos del 11 de septiembre, para que vean la complejidad de poder detectar este tipo de transacción, las transacciones fluctuaban entre 800, 1.500, quizás $1.800 al mes. Para cualquier institución financiera, transacciones de esas cuantías no significa nada. Entonces, por lo general, en los parámetros de control, pues establecen transacciones al equivalente a dólares entre 3.000 o sobre 10.000 dólares. Eso es más o menos lo que el sistema va analizando. Y dentro de eso, pues, está la capacidad de estos pequeños grupos, porque entonces no es un movimiento financiero a gran escala, porque dentro de la gran corporación, como dije, que se pueda llamar Al-Qaeda, Jihad, el nombre que sea, esa es la gran corporación a nivel central. Realmente está subdividido dentro de un país o distintos países de pequeños grupos, 5, 6, 8, 10, que entonces entre sí hacen transacciones. Así que una institución financiera poder detectar y crear parámetros
para transacciones individuales que al fin y al cabo van a un solo lugar, que es el grupo, y de ese grupo ya la institución completa, es sumamente complejo. Entonces ellos, pues, dentro del proceso de lavado de dinero, tienen que esconder o disfrazar ese origen. Y entonces, si nosotros somos 5, 6 o 7 que vamos a estar haciendo transacciones frecuentes, pequeñas, pues como yo discutía con la compañera, pues puedo hacer un pequeño supermercado, ¿verdad? Que no llama la atención. Y entonces, de igual forma, son elementos no tradicionales de lavado de activos, porque los entes investigadores y, ¿verdad?, comúnmente los sistemas financieros están acostumbrados a ciertos negocios, a ciertas tipologías, y entonces estos elementos que se salen de la norma, imagínense, un supermercado que vende víveres, no lo ven identificado como alto riesgo. Y entonces, estas pequeñas personas utilizan estos elementos para hacer pequeñas transacciones, ¿verdad?, utilizando como fachada o disfraz este elemento. De igual forma, ha pasado en otros países de Europa, donde estas actividades terroristas, ellos lo que hacen es que compran muchos negocios pequeños, en pequeñas provincias, muchos negocios, qué sé yo, 20, 30 negocios, en pequeñas provincias sumamente económicos, donde básicamente la población que puede integrarse a ese pequeño negocio al día son 10, 20 personas, donde las transacciones pueden llegar a un equivalente entre 500 a $1,000 las transacciones diarias. Y cuidado, pero eso es para usarlo de fachada, porque realmente no hay ningún movimiento, o quizás los mismos del grupo son los que crean la expectativa de posible movimiento de dinero cuando realmente no lo es. Así que a través de sus actividades de recolección de dinero, a través de las actividades de narcotráfico, a través del proceso de venta y compra de armas, porque todo tiene que estar vinculante a las acciones, que es lo que lo hace más complejo dentro de las instituciones financieras, a las acciones de lo que ellos promueven, que es la violencia. Pues si vamos a promover violencia a gran escala, pues usted no puede tener un cúmulo de piedra, de roca. Usted necesita armas, usted necesita explosivos, usted necesita elementos vinculantes a poder crear esa violencia. Pues lo mismo, dentro del mundo financiero del terrorismo, pues eso tienen que comprarlo porque no es gratuito. Y entonces necesitan pequeñas personas que aporten, y fue lo que lo trajo la compañera, por ejemplo, en Indonesia, discutiendo un caso con una compañera sobre esto, es más complejo porque como el asunto religioso está vinculado en la mayoría de esos países a la política, así que yo hago una aportación, ¿verdad? El negocio tal, el empresario tal, como dijo la compañera, abogado, ingeniero, etcétera. Hago una aportación a la religión, ¿verdad? Hago una aportación a este pequeño grupo que está vinculante a la religión. Pero la realidad es que ese pote de dinero, ¿verdad?, que se va acumulando de distintas personas, probablemente no promotores del terrorismo, son personas profesionales, ¿verdad?, con negocios legítimos, pero ese dinero pues se mueve, ¿verdad?, en las actividades que acabo de decir y no lo sabemos. Y de igual forma hay otros empresarios donde está la promoción de lo que yo creo, la sea católico, etcétera, sobre estos elementos, y entonces aporto. Entonces usted tiene, imagínese, a nivel mundial, ahora con las transferencias electrónicas, y yo soy una persona que pues, no estoy de acuerdo con el terrorismo, pero estoy de acuerdo con esa religión. Y pues si ellos hacen eso, pues yo no estoy de acuerdo, pero promuevo la inversión. Así que yo semanalmente invierto 5 o 10 dólares, por ejemplo. Pero imagínese, si usted tiene 10,000, 20,000 personas a nivel mundial transfiriendo 5 dólares, haga usted el cálculo. Entonces volvemos, son pequeñas bases de una transferencia de 5 dólares. No hay banco en el mundo que le llame eso la atención. Entonces el elemento vinculante ahora con las redes y el sistema financiero es mucho más complejo, porque yo lo puedo enviar a Costa Rica, lo puedo enviar a Colombia, lo puedo enviar a España,
y de España va a la otra pequeña unidad y así sucesivamente hasta que llega al fin y al cabo donde las personas que van a manejar estos elementos de terrorismo. Por eso es que cuando han hecho investigaciones o han muerto líderes de estos movimientos, han encontrado dinero por todas partes del mundo de millones de dólares. Y entonces, como creamos pequeñas fachadas, y como le dije, el sistema financiero es un poquito más complejo identificarlo, pues entonces las transacciones, que le dije, están vinculantes a los 3.000 o 10.000, pues como están por debajo de eso, inclusive los sistemas financieros, ¿verdad?, computarizados que dan apoyo a esto, tampoco identifican eso. O sea, tiene que ser la institución individualizada, ver unas conductas particulares y entonces ir sobre eso. Entonces, ver el perfil, que, ¿verdad?, que vamos a los asuntos reglamentarios. Las instituciones financieras tienen que conocer al cliente con quien hace negocio. Entonces, si usted entiende, ¿verdad?, en la institución financiera que su cliente tiene un vínculo bien fuerte con algún tipo de religión, ¿verdad?, que promueva el terrorismo, por ejemplo, pues no quiere decir que la persona sea terrorista, etcétera. Usted invirtiendo en eso, no lo quiere decir. Pero hay una tendencia a ese ejercicio. Y entonces usted tiene que darle mayor énfasis a las transacciones vinculantes a una persona como esa. Por ejemplo, yo tuve un caso acá en Puerto Rico de una persona que no se vaya, porque es una tienda por departamento, una tienda que vende ropa, productos de belleza, etcétera. Pues entonces, estas personas estaban comprando instrumentos monetarios, entiéndase de giro, que son de fácil acceso. Donde quiera usted lo consigue, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos lo mismo. 500 y $1,000. Y frecuentemente enviando este tipo de instrumentos vía correo para Palestina y otros países. Y entonces, dentro de ese vínculo, pues, ¿verdad?, la persona tenía un enlace religioso bien fuerte. Pues, no se sabe si era para terrorismo o no, pero cuando uno ve el comportamiento del negocio, ve el comportamiento del individuo, ¿verdad? Y en mi caso, pues, el asunto de la perfilación en delitos económicos, pues hay que crear un prejuicio y hay que crear unos elementos particulares para poder establecer una conducta financiera. Entonces, la frecuencia casi en ese año de la compra de instrumentos monetarios no iba a tono con el perfil de esa persona. De que pudiera estar invirtiendo en terrorismo, no lo sabemos, ¿verdad? Eso lo saben las instituciones investigadoras. Pero de que surgió unos elementos de sospecha que se tenía que desarrollar una investigación, sí, pues claro que sí. Entonces, dentro de esta estructura, en esas etapas del lavado de dinero, pues la persona coloca el dinero en la institución. Y como son personas, como dijo la compañera, que llevan por lo general mucho tiempo en algún país o en alguna provincia, es poco probable en el asunto financiero que algún terrorista o personas vinculantes a esto llegue a un país o una provincia, esté, qué sé yo, varios meses nada más y trata de hacer vínculos financieros porque va a levantar bandera o demasiada sospecha. Así que esos efectos, me coloco, proyecto una buena imagen, un buen vecino, etcétera, porque es parte del disfraz, ¿verdad? Porque no puedo exponer quién realmente soy. Entonces, una vez creo esos vínculos asociados a esa integración social, porque es parte del elemento de la conducta y para tener éxito en las transacciones de la conducta financiera, que todo el mundo me conozca, que soy un muchacho trabajador o una fémina trabajadora, que estoy vinculante a esta empresa o que junto con la familia monté esta empresa para dar estos servicios, como dije, pequeños supermercados, etcétera. Entonces, usted empieza a proveer, por ejemplo, el supermercado es la persona para ganarse el corazón de todo el mundo, porque usted le da descuento a la gente, que no tenga dinero, porque usted lo apoya, usted de su mismo dinero, pues entonces apoya a esa comunidad. Entonces, creando esta fachada, ¿verdad?, del buen vecino, que a su vez, cuando se ve esto en las transacciones financieras, pues el banco, quienes trabajan en el banco son seres humanos, entonces pues usted le dice, pues que, y esas transacciones, por ejemplo, en mi caso que audito, lavado de activos, pues eso viene del supermercado tal de don fulano, que es tremenda persona.
Así que no le damos mayor énfasis a las transacciones porque es una buena persona. Entonces aquí pasó lo mismo, un caso de una persona que lavó casi $350,000 en unas transacciones, una persona de unos 72 años, afable, buena gente, y entonces como era una persona buena gente, pues todas las transacciones que hizo en casi un año de más de $300,000, pues nadie la detectó, nadie vio la sospecha porque eso era la señora fulana de tal que es buena gente. Y entonces eso mismo pasa con estos individuos cuando van al sistema financiero. Entonces, como dijo la compañera, detrás de todo esto hay movimiento constante de integración de negocios, de narcotráfico, de armas, que son movimientos de dinero amplios, ¿verdad? Porque usted no va a mover 2 kilos de droga, vamos a mover 100, 200, que son equivalentes a 2, 3, 10 millones de dólares. ¿Verdad? Y dependiendo cuán complejo, pues, por ejemplo, en el asunto de narcotráfico, el mejor cliente que tiene Sudamérica es Estados Unidos. Entonces, en el caso de Puerto Rico, pues somos un proceso de transbordo para mover la droga, pero también ha habido personas vinculantes a rebelión o terrorismo que han utilizado estos elementos para apoyar su visión política o religiosa. Entonces, lo que yo le explico, por ejemplo, a las instituciones financieras, porque, por ejemplo, pues dice, pues mira, ese fulano que hace transacciones pequeñas, etcétera, y es el elemento de que el terrorista, ¿verdad? Que hay que ver la conducta, pues no trabaja porque su ejercicio es identificar estrategias para llevar, ¿verdad? La conducta violenta. Así que necesitan a alguien que lo financie, así que necesitan a alguien que le compre comida, necesita alguien que pague el establecimiento de vivienda, necesita alguien que pague el vehículo, necesita alguien que me compre la ropa, ¿verdad? Del movimiento. Así que estas pequeñas personas con sus pequeñas empresas que probablemente no están vinculantes aportan a eso, ¿verdad? A que hayan estas personas sin hacer nada, simplemente a la actividad financiera que les compete. Y entonces, como dijo la compañera, es mucho más complejo porque son probablemente corporaciones reconocidas, pero su líder o la junta que dirige esa empresa reconocida o empresa que están a nivel mundial, sus líderes sí están vinculantes a estos elementos religiosos, sí están en la pertinencia de poder, ¿verdad? Porque es parte del elemento patológico, es que yo quiero más poder. Y entonces usted le puede dar una región para que la dirija, pero no, yo quiero más. Entonces, en el ejercicio de querer más, pues es lo mismo. Pues quiero más, así que necesito más dinero. Y cuando hacemos las transacciones, por lo general, ahí es que uno los puede identificar y cogerlo, pues comienza el desarrollo, probablemente sin control, de transacciones dentro del sistema financiero, fuera de lo que es su perfil. Entonces ahí uno puede ir identificándolo. Porque realmente cuando usted va a lavar dinero necesita estar bien organizado, porque necesita mantener la proyección constante de lo que es su negocio. Pero como dijo la compañera, como es un exceso en su narcisismo de querer más poder, pues en ese elemento vinculante, pues dame más dinero. Así que no importa que las transacciones no se vean muy legítimas, porque realmente lo que me ciega, lo que me enfoca, es ese elemento de poder. Entonces ahí cuando ya cae en ese elemento de ese exceso, pues ya uno puede ver el elemento vinculante en las transacciones, ¿verdad? Si la institución financiera tiene un buen perfil, entonces poder detectarlo. Pero a grosso modo, el poder identificar estas conductas, el poder identificar el lavado de activos dentro de las instituciones financieras, el poder identificar productos específicos que ellos utilicen dentro del sistema financiero, es sumamente complejo por eso mismo, porque son los pequeños vínculos, pequeñas personas haciendo pequeñas transacciones, pero luego eso va, ¿verdad?, al gran pote, que es el asunto de la organización terrorista, etcétera. Y entonces, sobre eso, pues las instituciones financieras, que es lo que constantemente pues uno está dando adiestramiento y participa, tienen que estar pendientes de lo que trajo la compañera. ¿Cuáles son las conductas pertinentes? Porque probablemente el movimiento financiero de un hombre dentro de estos
de estos grupos es distinto a la mujer, ¿verdad? Por lo que la compañera explicó, porque tenemos posiciones distintas, porque tenemos tareas distintas. Dentro de esas tareas distintas hay una inversión de dinero distinta sobre ese ejercicio. Y de igual forma el reclutamiento, pues cuántas féminas necesito o cuántos hombres necesito. Así que en el manejo de ese dinero, lo mismo, el reclutamiento pues conlleva esa inversión. La persona que va a estar interactiva, ¿verdad? Los medios que necesita para pagar eso. Entonces, pues lo mismo, si las instituciones financieras trabajan el macro, el todo de la acción terrorista como uno solo y no ve los elementos particulares que la compañera acaba de explicar, casi si de por sí identificar las transacciones es sumamente complejo. Imagínense si la institución no tiene conocimiento de estos elementos y variables específicos que yo tengo que estar atento porque se va a reflejar en las transacciones. Y lo mismo, ¿qué pasa acá? Usted ve los salones de belleza. Pues hombres vinculados a este tipo de negocio no es la norma. Así que si hay un hombre vinculado a salones de belleza, que eso es cualquier inversión, dentro de una institución financiera debe levantar la bandera, porque eso mayormente está vinculado a las féminas. Pues lo mismo pasa aquí, elementos particulares que trajo la compañera vinculante a las féminas, hay que evaluarlo dentro de las instituciones financieras, pero si usted no sabe el comportamiento de cada uno, y como también explicó la compañera, los yidaístas tienen un asunto particular de hacer el movimiento y manejo de sus inversiones y el asunto de poder y de inversión de ciertos negocios. Pues quizás los otros grupos es de otra forma. Por ejemplo, los narcotraficantes en Puerto Rico son bastante sencillos de identificar. La gran mayoría, el 90%, andan en vehículos BMW. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que el elemento psicosocial, ¿verdad? Con la gente que yo interactúo, pues son narcotraficantes también, son personas que andan en este vínculo, ¿verdad? No voy a andar con académicos en la universidad. Así que esos efectos, mi amigo compra uno. Pues este carro no sé esto, pues voy a comprar uno. Entonces usted lo ve, o sea, la gran mayoría cuando hacen las confiscaciones, todos tienen un BMW. El otro asunto de inversión y negocio, que pasa con las variables que explicó la compañera en el asunto del narcotráfico en Puerto Rico. Alguien le dijo a ellos, por alguna razón, que las estaciones de gasolina es un buen negocio de invertir para lavar dinero en el narcotráfico, que están totalmente errados, porque la gasolina acá está controlada, la venta, etcétera. Así que usted no puede. Galones de gasolina vendidos, dinero que usted tiene que pagar, que es bastante complejo lavar dinero ahí. Pero ellos creen, o en un periodo de tiempo han creído, que esa es la mejor inversión. Así que usted ve, cuando hacen intervenciones a personas vinculantes al narcotráfico, pues garajes de estaciones de gasolina, etcétera. Y entonces, pues le traigo esto porque es importante, si usted está vinculante a consultoría, etcétera, a instituciones financieras, usted tiene que entender las variables específicas y las conductas de estos grupos terroristas, porque de esa forma es que se va a ir vinculando en las transacciones. Si usted dice, pues mire, esa gente por lo general trafica mensual 100 kilos de droga y sobre 5,000 armas. Entonces usted hace un cálculo de más o menos cuántos millones puede ser, el área geográfica, identificar cuántos grupos pueden haber, y entonces de esa área geográfica, de esos grupos, pues si su institución financiera, ponga un banco, está cerca de esos posibles elementos, pues casi seguro que alguna de esas personas vinculantes a eso va a hacer transacciones con usted. Entonces, esos elementos los identificamos, minimizamos los riesgos dentro de la institución financiera y podemos identificar estas pequeñas transacciones que son bastante complejas de identificar, ¿verdad? Principalmente en estas conductas terroristas. Creo que ya terminé. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Sí, por favor, la escuchamos.
¿Tienen alguna consulta? Hola, buenas noches. Permiso, licenciada Carmen. Saludos, licenciado ¿Cómo no? y la amiga Chuarif. Muy, muy interesante este tema. Me encanta este tema porque uno aprende, pero también deja un mal sabor porque uno, esos patrones, esas características que se hablan en este tipo de delitos y de lavado de activos y todo esto, lo vemos en cada país de una manera u otra. Por lo menos en Panamá llegó esas personas que le llaman los gota a gota, ¿verdad? Esa es una manera de lavar dinero y es una manera de extorsión a las personas. Entonces creo que si la Gafi habla de esas políticas que deben adoptar los países, ¿cuál sería la opinión para los conferencistas de esta noche cuando se habla de que cada país debe implementar esas políticas que vayan en dirección, ¿verdad?, a prevenir esos delitos financieros, los financiamientos de terrorismo, y muchas veces dentro de los mismos gobiernos, por decir, de los mismos estamentos de seguridad, se dan esas situaciones. ¿Qué tan efectivas son esas recomendaciones que hace el GAFI para insertarlas en las normas penales de los países? Charif, ¿tú o yo? Hola, adelante mi amigo, yo creo que tú vas a explicar eso mejor. Vale, pues mira lo que pasa en el asunto conductual financiero. En Puerto Rico no tenemos una cultura de terrorismo, ¿verdad? No. Para los 70 habían ciertos grupos revolucionarios y ponían una que otra bombita, pero nada de mayores, de muertes excesivas como en otros países. Entonces, ¿qué pasa con la cultura de no terrorismo? Que cuando, en mi caso, que estoy acá en Puerto Rico, cuando usted va a las instituciones financieras y le dice, por ejemplo, los elementos característicos que trajo la compañera, me van a decir, y se le puedo decir casi el 99%, no, es que eso aquí no pasa. Entonces, si la actitud de la institución financiera es de eso aquí no pasa, pues yo le puedo indicar que la prevención y el manejo e identificación de estas conductas no va a pasar. Entonces, hay que evaluar la conducta y la exposición de este tipo de actos en cada país, porque es la actitud que van a tener. Porque lo mismo los gobiernos, pues sí, mira, le voy a decir lo mismo que pasa en Panamá, ¿verdad? Que conozco un poco. Pues las instituciones tienen los mismos elementos reglamentarios que la ley patriótica, etcétera, ¿verdad? Porque son las recomendaciones del grupo financiero. Pero a esos efectos, pues las instituciones están más pendientes al narcotráfico y movimientos vinculantes a corrupción quizás, y no a los elementos terroristas, porque lo mismo, como no hay una cultura directa de terrorismo, pues no se le da mayor énfasis en las operaciones de las instituciones financieras. A diferencia, por ejemplo, hablando con una compañera de Indonesia, que es sumamente complejo porque la política y la religión están vinculantes, y entonces me dice, pues acá los bancos no están pendientes de las transacciones de la empresa tal que aporta directo al grupo tal de terrorismo porque están aportando a la religión. Entonces las instituciones financieras lo ven como una aportación a la religión y tampoco le hacen caso. Entonces todos estos elementos, ¿verdad? Cada país, y a su vez vamos al micro, cada institución financiera tiene que evaluar las características que trajo la compañera, porque todos estamos expuestos de mayor envergadura a menor envergadura, pero de que estamos expuestos. Y entonces, por lo menos, tener los criterios preventivos para cuando surja, identificarlo. Pero si me dice, como me dicen acá, eso aquí no va a pasar, pues yo le garantizo que nadie ve las transacciones como si fuera de terrorismo. O sea, ni siquiera le prestan atención. Entonces, por eso es que es tan complejo dentro de estas conductas terroristas en el asunto financiero, que ya la compañera lo dijo, ¿sabes? Ahí hay millones de dólares en movimiento directamente para sus actividades y el buen vivir que pues pasa desapercibido, ¿verdad?
Claro, pero yo le hago una consulta, ¿no? Desde mi pobre saber y entender. No sería demasiado, o sea, usted me hablaba del menudeo, ¿no? De lo que son las operaciones de menudeo. ¿No sería un afán demasiado persecutorio, ¿no? De Eso, demasiado control, o sea, hasta pregunto, no sé. no, digo, lo que pasa, bueno, que es volvemos en la conducta organizacional de las instituciones financieras. Pues, por ejemplo, poniendo como ejemplo lo más sencillo que es un banco. El banco está para hacer dinero, básicamente ante los asuntos de narcotráfico, corrupción, terrorismo. Las leyes y los gobiernos me obligan a tener unos controles, pero realmente el banco, lo de ellos es hacer dinero, o sea, realmente en su actitud. No solo los bancos, las personas particulares también, que el sistema nos obliga. Correcto, correcto. Pero sí, bueno, es que si vemos las leyes como están diseñadas en la jurisprudencia, le transfiere la responsabilidad a la institución financiera hacer el trabajo investigativo, persecutorio, como usted plantea correctamente, y entonces, pues estas transacciones pequeñas o estos pequeños grupos para la institución financiera es sumamente complejo poder darle seguimiento o evaluación o auditoría sobre esto. Por eso es que, a grosso modo, lo más que podemos hacer es tener bien claras las variables, por ejemplo, que explicó la compañera con los distintos grupos, evaluar en mi zona geográfica o en mi país qué criterios de lo que ella está explicando se pueden dar y entonces establecer ciertos controles. Porque, ¿verdad? De la nada, pues tener por lo menos algún cierto control. Porque hacer una inversión de tratar de supervisar todo este tipo de transacciones y conductas sería demasiado oneroso. Demasiado oneroso. Sí, sí, sin duda. Esas cosas pasan, sí, sí. Bueno, no sé si algún otro de los participantes tiene alguna duda. Buenas noches. Sí, Buenas noches. buenas noches. Bueno, Bueno,